muchas veces vemos la deuda del Estado como una deuda de otros, hasta que eso termina siendo implosión y nos quedamos varados en la incertidumbre de qué pasó durante todo este tiempo para que aquello que eran simplemente números grandilocuentes, miradas optimistas de algunos economistas, terminó siendo la debacle de la Argentina, como por ejemplo ocurrió en el 2001. Crece la deuda de las provincias con la nación, pero también crece la deuda externa argentina. ¿Cuál es la dimensión? ¿Todavía estamos en parámetros razonables o debemos preocuparnos y severamente de lo que está ocurriendo en la Argentina? Para poder analizarlo, estamos junto al licenciado Jorge Hernández, economista. Licenciado, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por venir. Muy bien. ¿Qué tal? Lo invito, en principio, a ver las cifras para poder analizarlas del nivel de endeudamiento de las provincias, pero también de la nación. Buenos Aires presenta una deuda de 38.218.177 pesos y refinanciará 4.859.863 con 236. En términos porcentuales, la provincia de Buenos Aires concentra el 45% de la deuda que tienen las provincias todas con la nación. Y aquí aparece el ranking. En el segundo lugar está Jujuy con más de 8.000 millones, tercero Santa Cruz más de 6.000, cuarto Entre Ríos más de 4.000 millones, quinto Chaco más de 3.000 millones, sexto Tucumán más de 3.000 millones. Estamos hablando de la deuda de las provincias con la nación. Séptimo, Misiones con más de 2.000 millones, Mendoza con poco más de 2.000 millones también, Córdoba, Neuquén y Corrientes con más de 1.000 millones de deuda con la nación. Luego aparecen Catamarca, Tierra del Fuego, Salta, Chubut, La Rioja. Vemos cómo hay mucha diferencia entre lo que deben algunas provincias y otras, ¿no? Que, ni hablar Buenos Aires, que tienen esa dependencia de lo que pasa con el gobierno nacional. Y vamos a ver ahora también los datos sobre la deuda que tiene la nación, pero con el exterior, esa deuda externa que en algún momento nos ha condicionado tan fuertemente a los argentinos. El país se endeudó con 77.000 millones de dólares en el periodo que va de diciembre de 2015 y febrero de 2017. La cifra, que equivale al 15% del Producto Bruto Interno, fue registrada por el Observatorio de Deuda Externa del UMET. Los primeros 2 meses de 2017, lejos de revertir el proceso de colocación de deuda del 2016, mostraron un importante incremento de la emisión de bonos. El Tesoro sumó préstamos por unos 13.000 millones de dólares en los mercados internacionales, letes por 4.886 millones de dólares en plaza local y títulos en moneda doméstica por el equivalente a 2.268 millones de dólares. Las provincias colocaron otros 2.050 millones y las empresas 1.937 millones. De este modo, la deuda contraída en el primer bimestre del año alcanzó los 24.141 millones de dólares. Cuando decimos que son los estados provinciales o el Estado Nacional el que ha tomado esa deuda, somos nosotros, cada uno de nosotros que formamos parte de esas decisiones políticas administrativas. Cuesta, licenciado, igualmente cuando uno refleja estos números que se traslade socialmente al debate. En el hogar debatimos nuestras propias deudas sin advertir lo que significan estos niveles de endeudamiento, de préstamos, ¿no? Sí, es una situación que preocupa porque cuando uno mira la historia del endeudamiento en la Argentina, siempre el costo de la deuda que en general se asume colectivo, ¿sí? No siempre se paga con el mismo esfuerzo de cada uno, ¿no? Y en general la historia muestra que los que más esfuerzo han tenido que hacer para atender los procesos de desendeudamiento han sido los sectores de menores recursos, ¿no es cierto? Siempre el proceso de endeudamiento genera en lo que uno ha podido mirar en la historia argentina, una situación de bastante inequidad. El proceso de endeudamiento beneficia a algunos que en general no son los que cargan con el proceso del pago de la deuda, ¿no?
Ni hablar cuando además nos hacemos cargo de esa deuda privada que ha sucedido en varios momentos de la historia argentina. Por ejemplo, porque ahí poníamos la deuda que toman las empresas, ¿no? Después se termina blanqueando y es el Estado el que termina o licuándola con el costo de la devaluación para los trabajadores o bien haciéndonos pagar esa deuda. Así es. ¿No? Esto, la famosa experiencia de la nacionalización en términos vulgares, ¿no? De la deuda que se produjo durante la gestión de Cavallo como presidente del Banco Central, ¿no? Que generó un seguro de cambio para las empresas privadas que terminó siendo un cargo transfiriendo al colectivo de la sociedad argentina la deuda de las empresas, ¿no? Y eso no fue la única vez que se registró en la historia argentina. Esta fue la más inmediata que tenemos en la historia y le recordamos algunos que ya tenemos algunos años de haberla vivido, ¿no? Lozano, cuando estuvo aquí en el living del Telegrafo Federal, nos decía que hoy la deuda así como está es impagable. Por las condiciones económicas, estamos hablando de un déficit el más alto de la Argentina en la historia, la necesidad de mejorar ingresos que están por debajo de la inflación, que con esta realidad económica es impagable la deuda. ¿Usted coincide con este contexto? La deuda es difícilmente pagable, sí, difícilmente pagable. Está siguiendo una lógica que es extremadamente preocupante, que es la velocidad a la que viene creciendo, ¿no? Y los instrumentos que se están utilizando, que hace que el problema, que históricamente ha sido de mediano y largo plazo, la crisis de la deuda, uno la pueda percibir como más inmediata, ¿no? Aquí lo que está viendo un proceso de fuerte endeudamiento del Banco Central a partir de lo que ya se han hecho bastante famosas las LETES, las LEBAC, ¿sí? Instrumentos de deuda de corto plazo que están generando una dimensión que pone un problema en el muy corto plazo, ¿no? Hoy el stock de deuda por estos títulos, las conocidas LEBAC, supera lo que es la base monetaria, ¿no? Si los tenedores de LEBAC que se van teniendo vencimientos en muy corto plazo decidieran no financiar el Estado, rápidamente la economía argentina entraría en una situación de fuerte crisis, ¿no? Y uno entiende o intuye que este ritmo de endeudamiento no se va a frenar, sino que puede que se profundice si mira los números del déficit. Hace pocos días se dieron a conocer, digo, en un contexto de déficit y en un año que es electoral. Uno cree que va a haber una reforma que pagarían los trabajadores, una reforma fiscal laboral, o que se va a profundizar el ritmo de endeudamiento? Yo supongo que se va a mantener hasta las elecciones, donde no va a haber una acción que tienda a reducir el problema fiscal y que sí va a venir a la salida de las elecciones. Y mi opinión es que, como todos los procesos de ajuste que se han realizado, no solo en la Argentina, ¿no? En casi todos los países del mundo que han tenido situaciones de crisis de deuda, ¿no? Terminan siendo el ajuste por el lado del salario de los trabajadores, fundamentalmente los trabajadores del Estado, gastos que se derivan del presupuesto, como han sido las jubilaciones, las pensiones, el financiamiento de la salud, la educación, ¿no? Todos estos gastos que en general son una especie de salario directo o indirecto. Después de lo que fue la reestructuración de la deuda durante el gobierno de Néstor Kirchner, hubo una discusión sobre de qué manera se fue dando el proceso de recepción de fondos. Por ejemplo, ahora en el macrismo hablan de que hay un nivel de confianza del mundo y que por eso llegan flujos de dinero en este marco de la deuda para paliar lo que es la caída de los recursos inevitablemente. Y que el kirchnerismo lo que hacía era endeudarse dentro del país o con, por ejemplo, buscando los fondos del ANSES o apelando a lo que tenía el Banco Central. ¿Es más o menos esa lógica la que se ha dado? Lo que se ha dado es una lógica de endeudamiento, ¿sí? De endeudamiento externo, que hay una situación que es clave en cómo el Estado se financia. Uno es que se financie en moneda de otro o que se financie en moneda propia. Si se financia en moneda propia, ¿sí? Es un problema secundario, digamos, porque el Estado emite la propia moneda en la que puede ser cancelado el endeudamiento. Cuando se emite en la moneda del otro, ¿sí? Es un problema, porque el Estado no genera ese tipo de monedas, tiene que salir a conseguirla.
a un costo creciente, como ha sucedido en la etapa previa a la crisis que desembocó en la caída del gobierno de la Alianza, ¿sí? O directamente con la imposibilidad de conseguir los dólares, o teniendo que hacer excesivas concesiones a quienes son capaces de proveerle la moneda que no es propia, ¿no? Y en este caso, el Estado puede, ¿sí?, generar acciones como ya sucedieron en el periodo del menemismo, que fue la enajenación del patrimonio público, básicamente empresas públicas, y hoy se supone, ¿sí?, se está suponiendo, no tengo elementos para afirmarlo, que lo que el país está condicionando es ya sus recursos naturales en este proceso de endeudamiento, ¿no? ¿Con qué se garantizan y con qué se pagan procesos de endeudamiento crecientes, ¿no? Vaca muerta, por ejemplo. Por ejemplo, vaca muerta, ¿no? Y pero además uno piensa... ¿no? Lo de vaca muerta también deja otra lectura, que es cómo para atraer el capital externo siempre el costo es con cargo a los mismos sectores, supuestamente para reflotar el interés del capital externo. Por vaca muerta lo que se ha hecho, un convenio a la baja de las condiciones de los trabajadores, ¿no? Siempre es el salario y los trabajadores los que terminan haciendo el esfuerzo para resolver los problemas de la deuda, y sobre todo si la deuda externa, si la deuda es en moneda del otro, viene este problema, ¿no? Otra lista para resaltar, recién decía que se compromete, bueno, la cuestión económica, se pueden comprometer algunos recursos, pero también la soberanía nacional, cuando el acreedor termina imponiendo las condiciones para que el país pueda pagarle, ¿no? Hay una cuestión de política y de poder también. Seguro, esto es así, ¿no? El fantasma del FMI. El fantasma del FMI, el FMI está haciendo en esto. Uno descarta que va a haber un ajuste en el sistema jubilatorio, porque el FMI es parte de su librito. Me inspiro en los libros que han puesto aquí a acompañarnos, ¿no? Sí. Parte de su librito es el ajuste de los sistemas fiscales, ¿no? Hay una ¿cómo es? También bastante conocida frase de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que dice que la vejez es un problema para la humanidad, ¿no? Claro que debiera ser un desafío más que un problema, ¿cómo lo resolvemos?, ¿no? Pero bueno, el Fondo Monetario atiende los intereses del capital financiero, que ha pasado a tener un tamaño tan desmesurado con relación al mundo real de la economía, ¿no?, que cualquier mínima exigencia del capital financiero es un problema para ser atendido en términos de lo que puede ofrecer el mundo real, ¿no? ¿Este modelo económico se sustenta inevitablemente con el endeudamiento o es una transición por lo que el macrismo señala es la herencia recibida, y una vez que se estabilicen los números o la lógica económica, será otra la realidad, o habrá un desarrollo que permita pagar lo que está llegando? Sí, me parece que hay dos cuestiones. Una, un déficit que se hereda en una determinada coyuntura, que se agrava por una decisión política del propio gobierno. Esto es la eliminación de algunos impuestos, básicamente las retenciones, una pérdida de un importante recurso de financiamiento que agrava el déficit, ¿no es cierto? El déficit se va a corregir si se reduce el gasto. ¿Qué es la reducción del gasto público? Es esto que le decía, ¿no es cierto? Hay despidos de personas que trabajan y reducción de salario indirecto a través de pérdidas de calidad en la salud, en la educación, en la seguridad, las funciones que habitualmente el Estado no delega, ¿no? Y por otro lado, el tema del enfoque que le da este gobierno al tratamiento del combate contra la inflación, ¿no es cierto? El combate contra la inflación, las conocidas metas de inflación generan una política que lleva al Banco Central a endeudarse con este instrumento que les decía recién, las LEBAC, que es un instrumento extremadamente costoso para la sociedad argentina, ¿no? Esto para que los capitales que ingresan por el endeudamiento son divisas, para que las divisas que entran, ¿sí?, no bajen el precio del dólar, ¿sí? El Banco Central sale a comprarlas, ¿sí? El Banco Central o algunos actores. Y el flujo de dinero que se inyecta por la compra de dólares, ¿sí?, el Banco Central no quiere que estén circulando en la economía para que no generen incremento de los precios.
y sostengan el ritmo de la inflación. Entonces, compra pesos con LEVAC, ¿sí? Para que la gente, los que quieren invertir en LEVAC piden determinada tasa, que es la tasa esta tan elevada que se genera, ¿no? Y ahí aparece en este sistema lo que se conoce como bicicleta financiera, ¿no? Para absorber pesos el Banco Central tiene que pagar tasas elevadas, ¿sí? Y esas tasas, la operación hace que el tipo de cambio, ¿sí?, se mantenga más o menos estable. Entonces la rentabilidad de los instrumentos de corto plazo, esto que les decía, las LEVAC, y que pueden ser una bomba de tiempo en la economía argentina, tengan demanda, el tipo de cambio se ha mantenido estable, tasas de interés en pesos altas y la tasa de interés en dólares probablemente la más alta del mundo en este momento, ¿no? Cuando estas cosas, por algún motivo, generan alguna zozobra, los capitales que así vinieron a rentabilizarse con estas tasas salen y la economía queda con algún problema más o menos serio, ¿no? Esto ya lo hemos conocido también con la crisis del TEC y la de... Absolutamente. Cuando planteamos todos estos números que parecen tan grandilocuentes, cuando nos explica el licenciado esta realidad de la deuda, lo que uno podría transferirlo es a un ejemplo muy simple, lo que nos sucede en cada uno de nuestros hogares. Si vivimos permanentemente, mes a mes, en rojo y pidiendo plata de prestado, en algún momento o no nos prestan más o nos fijan las condiciones para seguir viviendo de esa manera. Eso es lo que sucede a veces con los países también, y la preocupación necesaria de saber cuál es el límite de seguir viviendo en rojo y pidiendo fondos al exterior. Licenciado, muchísimas gracias.